se esperaba para hoy cifras de inflación, cifras de IPC para el mes de agosto. Estamos siempre pendientes porque están saliendo en todo momento cifras de la actividad económica, cifras de inflación, cifras de empleo. Claro, cuando las cosas andan perfecto sobre un riel, las cifras importan poco. Lo que importa es salir a gozar de un buen momento. No es el caso, porque nos tocó ahora las vacas flacas, nos tocó ahora una crisis, y entonces nos interesan las cifras porque queremos saber cuándo va a cambiar el viento, básicamente. Entonces es importante hablar con los que saben, entienden y que puedan ayudarnos a leer mejor las cifras. Para eso tomamos contacto con Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Hola, Matías. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tratar de leer el viento, la temperatura, la humedad, cuando uno lee esos paneles de clima, y todos estos datos nos debieran ayudar a pensar. ¿Cómo lees tú este 0,1% de IPC para agosto, que nos habla de un 1,4% en los 8 primeros meses del año, 1,4% de inflación, y 2,4% a los últimos 12 meses? ¿Cómo deberíamos leerlo? ¿Cómo deberíamos entenderlo? A ver, mira, dentro de todo es una buena noticia porque estamos dentro del rango, dentro de la expectativa económica. Tú sabes que mes a mes el Banco Central nos emite una encuesta a expertos con respecto al mercado y te dice más o menos cuál es la expectativa de crecimiento, de inflación y qué va a tener, y estamos dentro de la expectativa. Lo relevante es este tema, además, que de alguna manera cuando empezamos a divulgar un poco la información que nos entrega este IPC, primero que nada, estamos absolutamente dentro del bando, ¿no es cierto?, dentro del rango de banda que tiene el Banco Central. Más bien acercándonos cada vez más a la parte baja de la tabla. En términos muy nominales, significa que la gente, cuando antes yo tenía 100 pesos en el mes de enero, ¿no es cierto?, hoy día tengo que tener 101,4 pesos para poder comprar lo mismo que comprar en el mes de enero. Y en base a esto habla de una buena situación, y vemos de alguna manera, cuando empiezo a derivar esta información, como te decía, que las principales de la canasta con la cual nosotros componemos, ¿no es cierto?, los diferentes variables con las cuales calculamos ¿no es cierto?, la evolución del precio del dinero, vemos que principalmente en la parte de alimentación y bebidas ¿no es cierto?, y bebidas no alcohólicas, junto con vestuario y calzado, fueron las dos categorías que más subieron. Y de alguna manera aquí también se empieza a palpar los efectos, ¿no es cierto?, del 10%, el retiro del 10% de la AFP, en donde de alguna manera hay un impulso a esos consumos, en donde particularmente el calzado de zapatillas de mujer y zapatillas de hombre fueron dos cosas bastante características y inusuales, ¿no es cierto?, que tuvieron un incremento importante, junto con la cerveza, el tomate y la carne de pollo, dentro, ¿no es cierto?, dentro de este polinomio de las cosas que, ¿no es cierto?, más subieron. Y lo que más bajó está dentro de ello la gasolina, ¿no es cierto?, y el transporte de pasajeros interurbanos, La que movilidad, están, ¿no es cierto?, muy de acuerdo con las expectativas de la pandemia. ¿Perdón? Claro, lo que tiene que ver con la movilidad, que está restringida de alguna manera. Entonces, Exacto. esos gasolinas, esos movimientos. Te quería preguntar justamente porque si es 0,1%, pero lo que se mueve muy disparado dentro de ese 0,1%, no todo se movió en 0,1 igual dentro de la canasta. Y el vestuario se movió en 2,3%, con lo cual tiene que haber otro mucho más bajo para que nos haya llegado a dar 0,1%. 2,3% es muy alto en vestuario. El análisis que más ha predominado por estas horas es asociarlo al retiro del 10% de la AFP. ¿Tú estás de acuerdo por lo que te escuchaba, que por ahí podría Correcto, ir? sí, claro. Hay una particularidad con eso, ¿no es cierto? Y también, como yo les decía, y también el típico comentario cuando uno ve las noticias, ¿no es cierto?, cuando uno ve, ¿no es cierto?, los comentarios con respecto a la nota de inflación, la gente dice, ojo, pero parece que esta gente, ¿dónde calcula esta información? Y nos damos cuenta que efectivamente el primer quintil de la población, vale decir, el 20% más pobre, cuando se hace un proceso de análisis un poquito más específico, nos damos cuenta que tiene una inflación de un 2,8%, que es, ¿no es cierto?, bastante más, ¿no es cierto?, analizado de lo que es, ¿no es cierto?, el promedio, y tenemos, ¿no es cierto?, que el quinto quintil, vale decir, el de más ingresos, tuvo una disminución de un 0,1%. ¿En qué sentido esto? Que nos damos cuenta que los patrones de comportamiento, los patrones de consumo, ¿no es cierto?, también difieren por quintil. De alguna manera tiene mayor protagonismo, ¿no es cierto?, alimentación y servicios básicos en los quintiles de menor ingreso, y, ¿no es cierto?, va cambiando a otros productos, a lo mejor más onerosos, los productos, ¿no es cierto?, que van más bien dirigidos al quinto quintil. Pero evidentemente acá hay una inyección, ¿no es cierto?, que no se esperaba al consumo, que también, ojo, y esto también, cuando empezamos a ver la información, también ha pegado a nuestros elementos. Vemos ¿no es cierto?, la encuesta académica, que con respecto a la situación económica ha tenido ciertos cambios sostenidos principalmente durante
la última medición comparado con el mes anterior, y eso obviamente creemos que obedece a la inyección de la gente al verse con mayor disponibilidad de ingresos, a causa de este 10% también ve con mayor, un poco mayor optimismo también, ¿no es cierto?, la evolución de la economía. Y si a eso, en forma paralela, le vamos sumando que de alguna manera la pandemia en Chile se ha mantenido bastante acotada, ¿no es cierto?, y que hemos logrado mantener a raya la pandemia, si bien no controlada, también nos dice que particularmente, ¿no es cierto?, las medidas de restricción de movimientos se han ido levantando con el paso del tiempo. También eso quiere decir que la actividad económica también empieza a funcionar. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo en este primer fin de semana se empezaron a ver ya funcionamiento a través de los primeros municipios que permitían el uso, por ejemplo, y la aglomeración de personas en restaurantes, ¿no es cierto?, y en lugares públicos, manteniendo medidas de seguridad, y incluso había, ¿no es cierto?, ahí vemos cómo empieza también a modificarse áreas que habían venido muy fuertemente impactadas, ¿no? Alejandro, si vemos que tuvo un empujón enorme esta cifra, el consumo, por el retiro del 10% de las AFP de parte de los chilenos, ¿esto debiera ser transitorio hasta qué punto puede efectivamente prender la mecha de algo más estructural? Porque no solamente la gente se gasta, o sea, uno cree que hay dos alternativas con la plata que retiran, pues, los que la ahorran o las que la consumen. Hay quienes la invierten también. Hay gente que compra un carrito para hacer papas fritas, hay otro que se compra otra máquina y da empleo, y ese otro que tiene empleo tiene salario y puede consumir, que antes no podía consumir, en fin. ¿Hasta qué punto crees que esto es estructural o un poco estructural que nos permite pensar en que no va a durar lo que nos quememos la plata? A ver, generalmente en la economía, Matías, argumentar algo como monovariable es absolutamente hacerse trampa en solitario. Siempre tenemos que los movimientos, la sumatoria de factores económicos, la sumatoria de buenas decisiones o la sumatoria de malas decisiones o de conflictos internacionales, como por ejemplo puede ser el conflicto entre Estados Unidos y China con la guerra comercial, puede generar, ¿no es cierto?, ir desencadenando una serie de sucesos que a la larga, raya para la suma, generan, ¿no es cierto?, un mal escenario o un buen escenario. Y en esa estructura, ¿no es cierto?, podemos ver que efectivamente tenemos hoy día algunos elementos que han ido de la mano, ¿no es cierto?, de la mejora de las expectativas con respecto a la pandemia y, ¿no es cierto?, de esta inyección que tenemos en el comercio, que tenemos una inyección al consumo que ha sido mucho más potente con medidas de cuarentena que ya llevaba un par de semanas, y uno ve las cifras del COVID, como afortunadamente también han ido hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, mitigándose el impacto que ha tenido la economía. Vemos el desconfinamiento. Hay que recordar que solamente en la región metropolitana aproximadamente el 42% del PIB, del Producto Interno Bruto, se genera en la región metropolitana. Entonces, al momento de generar desconfinamiento, automáticamente se empiezan a mejorar otras variables. De hecho, tomando un poco tu pregunta, las ventas de departamentos en el mes de julio subieron. Porque obviamente mucha gente con su 10% puede haber tomado ese dinero y decir, yo voy a dar un pie con departamento para tener una garantía como un bien raíz para mi jubilación el día que deje de trabajar, tener ingresos por concepto de arriendo. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos el consumo, y por otro lado que se empezó a reactivar la economía, y con eso también subieron las contrataciones, por ejemplo, de gente a través de medios de internet para la comercialización de productos. Y este elemento, obviamente, hoy día estamos, ¿no es cierto?, afortunadamente a sentir que hay un cierto brote de optimismo con respecto a la economía. Tenemos, ¿no es cierto?, por otro lado, un precio del cobre que hace 2 años no sabía sobre los $3, ¿no es cierto?, el $3 la libra en la bolsa de metales de Londres. Y, ¿no es cierto?, y esto de alguna manera habla de una mejora que... Eso te iba a preguntar, los factores externos, ¿cómo están influyendo? A ver, los factores, nosotros, ¿no es cierto?, somos una economía absolutamente abierta. Somos una economía chica, ¿no es cierto?, que obviamente abierta, estamos dentro de las 8 economías más abiertas del mundo, y por ende los coletazos de estos 3 grandes pilares que teníamos nosotros, de hecho lo hablábamos, ¿te acuerdas?, en el mes de abril, cuando tuvimos una entrevista con respecto a esta misma cifra, que decíamos, bueno, si las medidas del gobierno eran suficientes o no, y yo te decía que esto era simplemente una noticia en desarrollo, que se hacía muy difícil el poder determinar si las medidas son suficientes en tiempo y en forma. Y obviamente esto cambia en este escenario, y vemos, ¿no es cierto?, que tenemos una economía europea que ha ido preocupantemente también aumentando los niveles de contagio en las últimas semanas. Vemos una economía americana que, a pesar del efecto COVID, ha seguido traccionando fuerte, y vemos una economía china que obviamente es la mejor dentro del escenario de la gran economía del mundo, estos 3 grandes bloques. De alguna manera el mundo descansa en 3 pilares: Estados Unidos, Europa y China, ¿no es cierto?, con un rol también ahí de poder ser el cuarto Japón de los Big Four. Pero de alguna manera tenemos, ¿no es cierto?, una economía asiática que también está traccionando fuerte, han crecido importantemente las exportaciones, cayeron un poco las importaciones por características, ¿cierto?, los mercados en donde productos como la economía chilena u otra economía latinoamericana
se han visto con dificultades para colocar exportaciones también, ¿no es cierto?, allá. Pero vemos que paulatinamente, ¿no es cierto?, la parte más aguda de la crisis de esta pandemia, ¿no es cierto?, ya está pasando y vemos cómo el IMASEC del mes de julio fue bastante, ¿no es cierto?, fue bastantes puntos menos negativo de lo que esperábamos. Esperamos que el efecto, ¿no es cierto?, del IMASEC del mes de agosto también venga con mejores cifras, también a causa de este 20%, o sea, el 10% del retiro de AFP, que va a aportar, ¿no es cierto?, importantemente en el consumo, y por otro lado este desconfinamiento que hace que, de alguna manera, nos hace ver por lo menos que la parte más aguda, más crítica, ¿no es cierto?, de esta pandemia ya está pasando. Vamos a ver cuán capaces somos de recuperar, cuán rápido es la recuperación si es que se da. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche y como siempre lo haces. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Que esté muy bien. Buenas noches.